Hola, hola compañeros y compañeras, ya estamos aquí nuevamente con la segunda clase de este día de Derecho Civil. Te habla el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a continuar con lo que viene siendo este mundo complejo, esta amplia parte del derecho que es el derecho civil, parte fundamental de todo lo que es el derecho en general. Y el día de hoy, una vez que hemos visto lo que es el derecho civil, que es un derecho que pertenece al derecho privado junto con el derecho mercantil, que como derecho privado reglamenta lo que viene siendo las relaciones entre iguales. Los esposos son iguales, están entre iguales, los compradores y vendedores están en un mismo plan, ni uno es autoridad ni el otro superior, y la relación familiar también está entre iguales, claro, respetando lo que viene siendo por cuestiones de educación, el respeto hacia el padre, el respeto hacia los adultos mayores, y obviamente de alguna manera la dependencia que se tiene hacia los mismos en cuanto somos menores o somos hijos. Hecha esta pues aclaración, vamos a ver ahora cuál es el contenido o el campo de estudio. Te decía en clase anterior que el derecho civil quizás es el derecho más amplio, más complejo, el que tiene mayor contenido, el que abarca una gran cantidad de conceptos, una gran cantidad de temas, una gran cantidad de instituciones, de términos, etcétera, etcétera, ¿sí? El derecho civil es sin lugar a dudas el derecho más amplio y complejo que existe, por la diversidad de temas, de términos, de conceptos, de definiciones, de artículos que lo constituyen. Además de las leyes complementarias o secundarias que amplían a los códigos civiles, como es el Código de Procedimientos Civiles. Ya habíamos dicho, compañeros, en un momento determinado, que hay 33 códigos civiles, 32 a cada entidad federativa y un código civil federal. A eso agrégale, como en su momento oportuno lo vamos a ver, que a cada código civil le corresponde un código de procedimientos civiles. Por tanto, si hay 33 códigos civiles, por tanto, hay 33 códigos de procedimientos civiles. 32 a cada uno de los estados. Código de Procedimientos Civil, Código Civil Estado de México y su respectivo Código de Procedimiento Civil Estado de México. Código Civil de la Ciudad de México y su respectivo Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Código Civil Federal y su respectivo Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? De esta manera, el derecho civil tiene una amplia gama de conceptos, de términos, de palabras, de tecnicismos, de definiciones que debemos ir aprendiendo poco a poco. Así que, jóvenes, hay que ir aprendiendo estos nuevos términos, estas nuevas palabras y sobre todo lo que significa. Te recuerdo que a cierto nivel, ya cuando estés como abogado, tendrás que hablar con estos términos. Y no tendrás que estar explicando o estar pidiéndole que te expliquen qué significa ese término. ¿Sí? Ejemplo, estás ante un juez, ante otro abogado y te dicen, discúlpeme usted, pero la prescripción no opera porque estamos hablando de bienes que no son ni vacantes ni son tampoco inmuebles. ¿Eh? ¿Qué te dijeron con esto? De que ni son bienes muebles, ni son bienes inmuebles, ni son bienes vacantes, ni tampoco procede la prescripción. Y te dicen, no procede ni la prescripción positiva o también llamada prescripción adquisitiva. Supone que cuando dicen prescripción, ¿tú sabes qué significa prescripción? Si dicen bienes inmuebles, se supone que usted sabe qué son bienes inmuebles. Y te hablan de bienes vacantes, entonces entiendes que es un bien vacante. Y nos veríamos muy mal diciéndole al abogado de la contraparte o tenerle que decir a nuestro cliente que sea lo peor, o al juez o al secretario del juzgado, oiga, perdón, ¿qué es la prescripción? Oiga, disculpe, ¿qué son los vacantes? Pues lo contrario, los mostrencos, pues sale peor. Porque entonces ya tienes dos dudas. ¿Qué son bienes vacantes? ¿Qué son bienes mostrencos? Y siguiendo esta temática. Ahora, ¿qué es la prescripción adquisitiva? Pues lo contrario a la prescripción negativa. ¿Y la prescripción negativa? Pues lo contrario a la prescripción positiva. Entonces, como puedes ver, jóvenes, te invito a que a partir, no de ahorita, sino desde el primer cuatrimestre, cuando empieces a ver cada una de tus materias, vayas ampliando tu léxico, tu vocabulario con conocimientos.
entender los tecnicismos de la abogacía, porque va a llegar un cierto nivel donde tú vas a tener que manejar con tecnicismos. Hoy decimos cosas, hoy tenemos que aprender a decir bienes. Hoy decimos el edificio, la casa, tenemos que decir inmuebles. Hoy decimos el lote baldío, el terreno baldío. Hoy tenemos que decir los bienes vacantes, los bienes inmuebles vacantes, ¿sí? En fin, jóvenes, por eso el derecho civil es muy complejo. Vamos ahorita a desglosar qué tan amplio es el derecho civil, por qué está conformado por varios materias y por qué cada una de esas materias tiene diversos conceptos o diversos términos. El derecho civil es, sin lugar a dudas, el derecho más amplio y complejo que existe, por la diversidad de temas, términos, conceptos, definiciones y artículos que lo constituyen, además de las leyes que lo complementan, las leyes complementarias o secundarias que lo complementan a los códigos civiles, como son los códigos de procedimientos civiles. E insisto, así como hay 33 códigos civiles, hay también 33 códigos de procedimientos civiles. Es por ello que en las universidades, donde se imparte la licenciatura en Derecho o la carrera de Derecho, dentro de la currícula o plan de estudios, se habla de Derecho Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, incluso algunas hablan hasta Derecho Civil 5. En mis tiempos, así se manejó el Derecho Civil. Como te acuerdas en bachillerato, mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, que detrás de cada uno de estos números existía álgebra, trigonometría, cálculo diferencial, cálculo no sé qué tanto. Bueno, y ahora muchas escuelas, muchas universidades siguen manteniendo esta nomenclatura de Derecho Civil 1, 2, 3 y 4. En unas escuelas ya no siguen esta nomenclatura, sino que ahora te hablan Derecho Civil 1, por ejemplo, acto jurídico y personas, sujetos del derecho. Derecho civil no entra en el derecho civil, sino te hablan ahora de teoría de las obligaciones y contratos. Y al siguiente te hablan de derecho familiar, al siguiente de derecho patrimonial, al siguiente hablan de contratos y así por el estilo. Es por ello que en las universidades, donde se imparte la licenciatura en Derecho o la carrera en Derecho, dentro de la currícula o plan de estudios, se habla de Derecho Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, incluso algunas hasta llegan a hablar del Derecho Civil 5. Cada escuela, recuerda, tiene la libertad de manejar las materias, el contenido no es como en la primaria o en la secundaria, donde la SEP determina y establece la currícula, es decir, el plan de estudios, las materias que van de llevarse en primero, segundo, tercero, y todas las escuelas están obligadas a llevar ese mismo plan de estudios, ese mismo contenido, esas mismas materias. Pero ya a nivel licenciatura, como existe libertad de cátedra, existe lo que es la autonomía, pues cada escuela, según sus intereses o según la intención de hacerlo más atractivo, manejan un plan de estudios diferente. Manejan materias completamente diferentes, como el caso de Derecho Civil. Ya te vuelvo a repetir, yo he estado en varias universidades, pues algunas nada más están en Derecho Civil 4, algunas están inclusive hasta Derecho Civil 5, y algunas nada más están en Derecho Civil 1 y 2. O te habla, por ejemplo, Derecho Familiar y Derecho Usuario lo manejan como uno solo. No lo manejan como materias diferentes. Algunas como acto jurídico y contrato lo manejan como uno solo. Y hay algunas otras que separan acto jurídico de contrato. Acto jurídico dentro de sujetos de derecho y contrato como una materia sola aparte, porque son tan amplios, tan complejos los contratos, que mejor deciden separarlos o ponerlos de forma especial y no junto con acto jurídico. En fin, ya es cuestión de estilos, cuestión de cómo la universidad quiere vender su producto, cómo se quiere hacer atractiva la carrera. Te lo digo porque luego yo he comparado planes de estudio de licenciatura en Derecho y vemos que en unas materias, en unas escuelas te dan, por ejemplo, Derecho Contable. En otras universidades no te dan Derecho Contable. Pero te dan Derecho Informático. En otras escuelas no te dan Derecho Informático. En otras escuelas te dan garantías individuales y juicio de amparo. En otras te separan garantías individuales como materia y en otras te ponen el juicio de amparo.
Algunas te hablan juicio de amparo 1 y juicio de amparo 2. Y otras nada más te hablan de una sola materia que abarca los dos juicios de amparo. En fin, esto no te espante, esto no quiere decir que unas escuelas son más, son mejores. Es no decir que unas escuelas toman en cuenta una cosa, otra cosa, no. Ejemplo, hay escuelas que te manejan derecho del trabajo y se acabó. Y hay escuelas que te manejan derecho individual del trabajo y otras te manejan derecho colectivo del trabajo. Te manejan 3 derechos. Y eso le agregas derecho procesal del trabajo, entonces ya son 3 derechos del trabajo. Derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo y derecho procesal del trabajo. Hay escuelas que te hablan nada más de derecho del trabajo, que incluye el derecho individual y el derecho colectivo, y te hablan de derecho procesal del trabajo. 2. Lo que no quiere decir que sean mejores o sean peores o sean todo esto, sino que cada escuela tiene su plan de estudios y pues aquí lo importante es que te contenga en esencia las principales materias, derecho civil, derecho penal, derecho procesal, derechos procesales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso te lo aclaro porque si algún día llegas a tener información de otras escuelas, pues sí, te darás cuenta que cambian las materias, la currícula, con la intención de hacerlo atractivo. ¿Sí? En mis tiempos nunca llevamos nada de contabilidad. Por eso cuando yo estudié Derecho, pues sí conozco lo que es una prima de antigüedad, conozco lo que es la prima vacacional, conozco lo que es el famoso salario base de cotización en cuanto a su definición. Pero cuando yo entré a la práctica, el problema que yo viví y muchos vivimos es que no sabíamos cuantificar. Cuantificar el salario base integrado, algo así por el estilo, el del Seguro Social, la prima de antigüedad. Por eso ahora he visto que en muchas universidades manejan derecho contable. Cuando yo estudié y luego me di a la práctica, llevamos a cabo viví una bonita experiencia que fue la fusión de ciudades mercantiles, unir 2 ciudades mercantiles, unir la ciudad mercantil A con la ciudad mercantil B. Entonces juntar, fusionar el capital, el estado financiero de una empresa y otra empresa. Fue una experiencia maravillosa, porque nosotros jurídicamente, el área jurídica, pues dio su punto de vista. Pero contablemente ellos dieron su punto de vista y dijeron, ¿sabes qué? Si hacemos lo que tú nos dices, nos va a causar mayor número de impuestos. Entonces no se puede hacer esto. Tenemos que buscar otro camino para llevar a cabo esta fusión. Entonces empezamos a entablar pláticas entre el departamento contable y el departamento jurídico para llegar a un acuerdo. Contable nos decía, mira, es que para efectos hay que hacer esto. Entonces nosotros decíamos, mira, a lo mejor contablemente se puede hacer, pero jurídicamente no se puede hacer. Porque legalmente esa operación no está permitida dentro de la fusión, sino que tiene que tener este tipo de características. En fin, llegó el momento en que teníamos que fusionar no solamente el aspecto jurídico, sino el aspecto contable financiero. De ahí, pues sí, nos llevó la de ganar contabilidad, porque pues ellos sabían cómo hacer ese tipo de traspasos, de operaciones, que el haber, el deber, que la inversión, que la cuenta, que la subcuenta y no sé qué tantas cosas. También recuerdo cuando yo entré a trabajar o estaba trabajando en el área jurídica, el contador hacía trámites legales. Es más, estuve en empresas donde el contador era al mismo tiempo el jurídico y que solamente cuando había una demanda fuerte, algún asunto eminentemente judicial, entonces contrataban al abogado por honorarios o para este asunto. Abogado, ¿cuánto me cobra por llevar esta demanda o llevar este juicio donde están demandando por tantos miles o millones de pesos? Te digo que yo, como todos, empecé como asistente administrativo, después pasé a asistente jurídico, llegué a ser coordinador, coordinador administrativo, también llegué a ser coordinador jurídico y jefe de departamento jurídico. Entonces, mientras estaba como coordinador administrativo o auxiliar administrativo, me daba cuenta de esas situaciones, que no existía ahí departamento jurídico, sino que el contador llevaba, pues ya sabes, el trámite ante el seguro, ante el notario, o sea que no requiere muchas veces mucho tecnicismo. Y que solo necesitaba un jurídico, pues justamente cuando había una demanda, un asunto eminentemente judicial de gran cuantía o de gran complejidad. En fin,
El Código de Procedimientos Civiles es la ley complementaria a los códigos civiles, que señala las etapas o los procedimientos o juicios que deben de seguirse para resolver los conflictos o litigios que se presentan entre las personas, existiendo por tanto 33 códigos de procedimientos civiles. Bueno, eso ya lo habíamos explicado en la clase anterior, compañeros, en donde todo el derecho civil pues se complementa por el derecho procesal civil. Que el derecho civil, que es en donde se establecen las figuras jurídicas, la posesión, la propiedad, la patria potestad, los alimentos, el divorcio, tipos de divorcios, están contenidos en el Código Civil. Pero los juicios que deben de seguir con motivo de los conflictos entre particulares, con motivo del divorcio, con motivo de la pensión alimenticia, con motivo de la emancipación, de la patria potestad, del testamento, testamentario. Entonces existe el Código de Procedimientos Civiles. Hay algunas editoriales o algunas imprentas que te manejan, como en el caso que estamos viendo, legislación civil para la Ciudad de México. Y como vamos a ver, ahí te viene ya todo integrado. El Código Civil de la Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, la ley registral, la ley del notariado, la ley de adquisiciones, la ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, y la ley de sociedad de convivencia. Es decir, la ley de convivencia, acuérdate que es la ley que permite en la Ciudad de México la unión entre personas del mismo sexo, que no puede ser matrimonio, porque el matrimonio, por definición dado en el Código Civil, es la unión de dos personas de diferente sexo, cuyo objetivo, entre otros, es la propagación de la especie, es la reproducción de la especie. Y por tanto, como puedes ver, en personas del mismo sexo no puede darse esta situación, el cumplimiento de estos supuestos. Dos personas de diferente sexo y cuyo fin sea la reproducción de la especie, porque no puede ser esto, no es posible físicamente. Entonces, aquí mi mal consejo que te doy es que recuerda que las leyes constantemente cambian, constantemente se reforman. Y por eso te he dicho que estés al tanto del diario oficial, porque cada vez que se reforme un código, un inciso, se supriman o se deroguen algunos artículos, ahí te vas a enterar. El problema es que cuando tienes una ley como la que tenemos ahí, donde ya está todo impreso, pues vas a tener que parchar tu ley, vas a tener que poner ahí unas notas, se derogó, vas a tener que fotocopiar el artículo para ponerle ahí que ese artículo se reformó, se modificó, se cambió, o se agregó, se adicionó con otro inciso, con otra fracción. Y lo más correcto y recomendable pues, es cada año, o cada vez que hay reformas a una ley, pues comprarte otra vez la nueva ley. Porque el Código Civil que te compras del año 2019, con motivo de las reformas, ya no te sirve para el año 2020 para el año 2021. Lo tienes que actualizar. ¿Y cuál es? Pues comprarte otro código. Y si para el siguiente año se vuelve otra vez a modificar o a reformar, pues habrá que comprarte el Código Civil de la edición 2022, 2023, etc. Aquí, aprovechando el corte comercial, lo que te recomiendo es que busques editoriales, y esta va a ser una de las tareas, que te manejan los códigos o las leyes tipo carpeta con hojas que se pueden cambiar. De tal suerte que te suscribes a estas editoriales y cada vez que hay una reforma, ellos te mandan el cambio de hoja y te dicen, le mandamos las hojas fulana y sotana que debe de sustituir por las que tiene, porque se reformaron estos artículos y ahí viene la nueva reforma. Es decir, te facilitan el trabajo, te ahorran el trabajo, te ahorran la fatiga. Investígame quiénes son estas editoriales, cuánto cobran la suscripción, si a la larga te conviene mejor tener este tipo de suscripción, donde la editorial te manda el cambio de hojas. En mi tiempo era así, no sé ahorita si por internet más fácil te mandan por internet y sabe qué, sustituye o cambia, etcétera, etcétera. ¿No? Son tiempos diferentes, tú ya estás en la digitalización. Yo vengo de la época todavía de las cavernas, donde todavía la copia, la fotostática era fundamental, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aprovechando el corte comercial, vete haciendo tus códigos,
pero toma en cuenta que los códigos que hoy llevas como estudiante al rato como profesor no te van a servir para nada. Y no porque haya un nuevo código, sino por un artículo que se haya modificado, se haya reformado. Y no hayas tomado en cuenta ese cambio, esa reforma, tu código ya no te va a servir absolutamente para nada. De ahí la importancia del diario oficial. De ahí la importancia de estar constantemente atentos a los cambios, a las reformas que los legisladores hacen. Y no solamente el diario oficial, porque estos cambios se dan en las leyes federales, por ejemplo, el Código Civil Federal. Por eso, acuérdate que a nivel federal está el diario oficial de la Federación. Pero a nivel local o a nivel estatal, cada estado, cada gobierno estatal, Alfredo del Mazo en el Estado de México y Silvano Aureoles en el Estado de Michoacán, ellos expiden su gaceta o periódico oficial del Estado de Michoacán, que es el equivalente al diario oficial de la Federación. Nada más que el diario oficial se quedó como el nombre oficial o formal del periódico de la Federación. Y para no confundirlo con el periódico de los estados, entonces en algunos estados se llama periódico oficial del Estado de Michoacán, del Estado de México, y en algunos se le llama Gaceta Oficial del Estado de México o del Estado de Michoacán. Y cuando son leyes estatales como es el Código Civil, entonces ahí cada vez que se reforma el Código Civil, ahí entonces se tiene que modificar. ¿Sí, compañeros? Se tiene que llevar la reforma, entonces estar al tanto de lo que vienen siendo estas reformas, estos cambios, para no hacer de tu Código Civil un Código Civil obsoleto. El derecho civil un 1, código civil que ya no te va a servir es el que absolutamente nos comprende lo que son las personas ¿sí? o los sujetos de Esa es derecho. la importancia de La lo que persona viene física, siendo la persona moral, sus atributos los como códigos de son procedimiento nombre, domicilio, y la estado civil, sugerencia, el estado mal consejo que político, te doy, lo que es el patrimonio. que busques, hay Aunque cabe editoriales aclarar que que no siempre es lo editan mismo en los una persona códigos, física que en una pero persona en forma de jurídica. carpeta con hojas La sustituibles. persona jurídica o Obviamente moral, son más caros porque hay que su suscribirse nombre es una anualmente, razón social, una denominación pero social. tienes el favor de que En si cambio, se te va el el nombre diario de la oficial persona o te da física flojera no ver puede el ser diario razón oficial, social ni puede ser cada vez denominación que social. una ley a la cual está suscrita, Más bien Código Civil, es Código su Penal nombre o lo que sea, patronímico, se en unos casos reforma, su apodo y en algunos la casos su editorial se obliga, se seudónimo. compromete a ¿Sí? mandártelo por correo, quizás. Vamos a ver también ahí las instituciones civiles, como son el registro civil para las personas, el registro público de la propiedad para lo que son los bienes, el patrimonio de las personas, registro público de comercio, pero que él viene siendo para las personas jurídicas, empresas o también llamadas personas morales. Ahí muchas veces también se ve lo que es el acto jurídico y el hecho jurídico. Sus elementos que ya visualizamos en derecho romano. Los centros de existencia, los centros de validez, los centros de existencia, consentimiento, objeto y para algunos, no para todos, la solemnidad. Y que la falta de uno de ellos implica la inexistencia del contrato. En los elementos de validez, recuerda, está la licitud, está la capacidad, está la forma y está la ausencia de vicios del consentimiento. Y esta falta de uno de estos elementos de validez puede provocar la nulidad absoluta en caso de que no haya licitud o la nulidad relativa en caso de que falte bien sea la capacidad, bien sea la forma, o bien se presente alguno de los vicios en el consentimiento, que puede ser error, dolo, lesión o violencia. En fin, como puedes ver, ya estamos visualizando y estamos entrando en la complejidad del derecho. Hay que empezar ya, compañeros, a dominar, a aprender, permítanme, a memorizar y tener mentalmente bien mentalizados, perdón por la redundancia, bien conceptualizados estos términos. Y de todo lo que significan. Porque a futuro tú debes de hablar así de esa manera. No debes de empezar, ¿no? Pues que cuando nos confundimos y no vemos una cosa por otra cosa, no. Eso se llama error. Así.
Cuando se presenta un error en el consentimiento. Y con eso te ahorras miles de palabras, porque estando entre abogados se supone que todos entendemos qué es lo que me está diciendo cuando hablas de un error. Cuando hablas de un dolo, de una lesión o de una violencia, como vicios del consentimiento que se pueden presentar. Eso sería Derecho Civil 1, muy amplio, muy complejo, que estoy nada más hablando en términos generales. Ya en su momento hablaremos y explicaremos cada uno de estos conceptos que te he dicho en términos amplios. En Derecho Civil 2, varía, ya te digo, depende de las escuelas, viene lo que son los bienes y lo que es el patrimonio. Son aquellos en los que no se transmite la propiedad, sino únicamente el uso, goce o disfrute del bien. A ver, permíteme tantito. En Derecho Civil, vamos a ver lo que viene siendo los bienes, compañeros. Es decir, lo que viene siendo el derecho patrimonial, que está conformado por lo que son los objetos, por lo que viene siendo los derechos reales, por lo que viene siendo la propiedad, la posesión, lo que viene siendo el uso, el goce, el disfrute del bien. Vamos a ver los derechos reales, que son muy amplios y son muy completos. Ahí están la propiedad, la posesión, la copropiedad, el uso, el usufructo, la servidumbre. Las formas de adquirir la propiedad, como son la prescripción positiva, también llamada adquisitiva, sin olvidar que en obligaciones existe otra prescripción, la prescripción negativa, la accesión, el aluvión, la abulsión, y un montón de términos que iremos aprendiendo, iremos conociendo. Por eso es muy complejo el derecho civil. Por eso, de ahorita, velo visualizando. Ve visualizando qué son sujetos del derecho y sus atributos, qué es acto jurídico y sus elementos, qué son los bienes, qué son el patrimonio, derecho patrimonial, qué son los derechos reales que tenemos con la propiedad, la posesión, la copropiedad, el uso, el usufructo, la servidumbre, y las formas en cómo adquirimos la propiedad, que son la prescripción positiva o también llamada prescripción adquisitiva, muy diferente a la prescripción negativa, que no es forma de adquirir la propiedad, sino la forma de terminar con nuestras obligaciones, determinación de las obligaciones. La accesión, la abulsión, el aluvión y muchísimos conceptos más. Eso sería Derecho Civil 2. Para Derecho Civil 3, compañeros, se ve lo que es el derecho familiar junto con el derecho sucesorio. Digo, para algunas universidades, para otras se manejan por sí mismas. El derecho familiar, dentro de lo mucho que incluye el derecho familiar, algunas figuras jurídicas o algunos conceptos que se manejan o se estudian son la familia, tipos de familia, el parentesco, tipos de parentesco consanguíneo, parentesco por afinidad o político, parentesco civil. Dentro del parentesco consanguíneo está el parentesco en línea recta y el parentesco en línea transversal o colateral. Dentro del parentesco en línea recta está lo que viene siendo el ascendente y el descendente. Dentro del parentesco en línea colateral o transversal está el igual o el desigual. Pero bueno, son conceptos que estoy manejando ampliamente, sin definirlos, sin precisarlos aún. ¿Por qué? Quiero que vayas entendiendo la complejidad y la diversidad del derecho civil. La gran cantidad que ahorita muy someramente estoy haciendo alusión de los conceptos, de los términos que al final de tu carrera los tienes que tener, pero mira, así. Los tienes que tener en tu mente bien visualizados, bien definidos y bien establecidos. Lo que es el matrimonio, los ritos del matrimonio, los intrínsecos o de fondo y los extrínsecos o de forma. El divorcio, que cabe hacer aclaración en los años 70, 80, cuando yo estudiaba, al menos en la Ciudad de México, solo había dos tipos de divorcios: el voluntario y el necesario o forzoso. Y si no había acuerdo entre las partes, no te divorciabas. Y si no había una causa por la cual la ley establecía las causales bajo las cuales había un divorcio necesario o forzoso, pues jamás te ibas a poder divorciar. Jamás
civilmente podías llevar a cabo tu divorcio. Si tu cónyuge era un padre intachable, un esposo intachable, un amante intachable, con conducta intachable, difícilmente te podías divorciar. La única forma era convencer a tu cónyuge del divorcio, pero si ella te decía, no me divorcio, no me divorcio, pues no te vas a poder divorciar. Hoy felizmente, al menos en el Estado de México, hay 4 tipos de divorcios. El divorcio administrativo, el divorcio notarial, el divorcio incausado sin causa y el divorcio voluntario. Y se amplía la forma de poderte separar sin necesidad a los extremos como se tenían en mis tiempos. Pero también existe la nulidad del matrimonio. Una cosa es la extinción del matrimonio, que comprende el divorcio, y otra es también la nulidad. No es lo mismo divorcio que nulidad del matrimonio. Ya veremos en qué use cada uno de sus temas. Bueno, piénsenlo con este maestro o con otro maestro. Ahí en derecho familiar también se maneja todo lo que es la patria potestad, lo que es la adopción, lo que es la emancipación, la tutela, la curatela, que son conceptos completamente diferentes. Una cosa es tutela y otra cosa es curatela. Los alimentos, la pensión alimenticia, la emancipación, la minoría y la mayoría de edad, que va a dar lugar a la emancipación, que va a dar lugar a la patria potestad y a muchas cosas más. Entonces, como puedes ver, son conceptos, son términos, pero no definiciones, y que me quedo corto en todo lo que implica el derecho familiar. Sin olvidar lo que hemos visto de derecho patrimonial, sin olvidar lo que hemos visto de personas físicas, jurídicas y sus atributos, y todo lo que implica este mundo del derecho civil. Para derecho civil, derecho civil 3, a vez se divide, está el derecho sucesorio, donde está la sucesión testamentaria o la sucesión intestamentaria cuando se deja testamento y cuando no se deja testamento. Los testamentos, hay una gran cantidad de testamentos, no solamente es el testamento notarial. Hay testamentos en caso de guerra. Con motivo de la guerra, la persona quedó herida y por tanto el riesgo de morir. En alta mar, en un accidente aéreo. El testamento manuscrito hecho directamente por el testador de puño y letra, pero que tiene que tener ciertos requisitos, que no nada más debe ser así porque sí. La herencia y el legado. Una cosa es la herencia y otra cosa es el legado. Puede ser que en un testamento una persona deje herederos, pero también puede dejar legatarios. Entonces, ¿qué es un heredero y qué es un legatario? Hacer lo que es la albacea y la importancia de la albacea. En fin, eso sería para Derecho Civil 3 o Derecho Civil 4, según la escuela, como lo tengas, según el sea donde te encuentres. Al final, como te he dicho, es lo mismo. Nada más que depende del orden, cómo se están dando las universidades. Cambia, pero en esencia es lo mismo. No hay ningún problema en ese sentido. Yo que he estado en varias escuelas, pues he visto estos cambios, este tipo de modificaciones, pero que no altera en esencia el contenido del derecho civil. Pasamos al derecho civil 4. Derecho civil 4 se maneja como el de obligaciones, el vínculo que existe entre el acreedor y el deudor. El acreedor que tiene la facultad de exigir, de pedir, y el deudor que tiene la obligación o que debe de cumplir, el deber de realizar a lo que se comprometió, bien sea el pago de una prestación o bien sea el cumplimiento de una obligación. Vamos a ver de dónde nace este vínculo entre acreedor y deudor, entre la obligación y el deber de cumplir y el derecho de exigir. ¿De dónde surge? Pues de los contratos, de la declaración unilateral de voluntad, de la gestión de negocios y de otro tipo de fuentes o de actos que permiten el descubrimiento de la obligación. El vínculo entre acreedor y deudor. La transmisión de las obligaciones, que puede ser a través de la cesión de derechos, a través de la subrogación, la extinción o finalización de la obligación, como es el pago. El pago viene siendo la forma por excelencia de extinción de una obligación. Pero también está la transacción, la novación, la confusión y en ese caso
la prescripción negativa, que no es lo mismo que la prescripción positiva que se da en la propiedad, o también llamada prescripción adquisitiva. En fin, como puedes ver, es solamente una exposición de la gran cantidad de términos, de conceptos, de definiciones, de figuras que comprende el derecho civil. E insisto, me estoy quedando corto, porque nada más es una especie de visualización de todo lo que implica el derecho civil, y que por eso en principio te dije, es quizás el derecho más amplio, el más complejo dentro de todos los derechos, y la importancia que tiene el derecho civil. Por eso por ahí llegan a decir que conociendo derecho civil, pues conoces ya todos los derechos. Claro, hay cambios, como te lo dije, en cuanto a la lesión en materia civil y la lesión en materia penal. La violencia en materia civil y la violencia en materia penal, y cosas por el estilo. Algunas escuelas tienen el Derecho Civil 5. Y en Derecho Civil 5 te vienen los contratos, que complementan el tema de llamado acto jurídico. Y algunas escuelas te manejan contratos, acto jurídico juntos y no separados. Algunos te manejan obligaciones y contratos como juntos. ¿Por qué? Porque el contrato constituye la principal fuente o la fuente por excelencia, que diciendo las obligaciones. Dentro de los contratos se van a ver, como ya lo mencioné en el acto jurídico, lo que es los elementos de existencia, consentimiento, objeto y pago de la solemnidad, y los elementos de validez, que como dijimos anteriormente, son licitud, forma, capacidad y la ausencia de vicio de consentimiento, que son el error, el dolo, la violencia, y lo que viene siendo error, dolo, la violencia y lo que viene siendo la lesión. Vamos a ver también, o se va a ver ahí, digo, vamos, no, porque todavía no sabemos, seguiremos juntos de aquí a, no sé, un año, más o menos, que se manejan estos temas, los tipos de contratos, que para efectos prácticos y didácticos se dividen principalmente en 4 rubros: los contratos relativos de dominio, los contratos relativos de uso, los contratos de garantía y los contratos de servicios. Como son muchos contratos, técnicamente, jurídicamente o didácticamente o prácticamente, suelen agruparse o suelen unirse por sus características en lo que son 4 diferentes tipos de contratos: los traslativos de dominio, los traslativos de uso, los de garantía y los de servicios. Dentro de los contratos traslativos de dominio está la compraventa, está el mutuo, está la donación y está la permuta conversa. Y todo lo que implica cada uno de estos contratos: compraventa, mutuo o también llamado préstamo, la permuta y lo que es la donación, que no es sino más que el regalo. Coloquialmente usted y yo hablamos de los regalos de Navidad, los regalos de mi cumpleaños, del aniversario. Pero jurídicamente eso se llama la donación, ¿sí? En los contratos traslativos de uso solamente están 2: el arrendamiento y el comodato. Son los traslativos de dominio porque se transmite la propiedad. Siendo yo dueño, dejo de ser dueño, pues transmito la propiedad del bien y por tanto dejo de ser el dueño. Yo no siendo el dueño y comprando o regalándome ese bien, entonces me están transmitiendo ahora a mí la propiedad. Soy el nuevo dueño. Traslativos de dominio. Porque en estos contratos se transmite la propiedad del bien que estoy vendiendo. Transmite la propiedad del bien que estoy regalando. Se transmite la propiedad del bien que estoy ¿cómo se llama? Traspasando, ¿sí? Que estoy intercambiando un objeto por otro objeto, converso. Los traslativos de uso son aquellos donde no se transmite la propiedad, donde la persona sigue siendo el propietario, sigue siendo el dueño, donde la persona sigue manteniendo la propiedad. Lo único que te transmito es que uses, que disfrutes y que dispongas de mi bien.
pero que en su momento oportuno, vencido el contrato, me lo regreses. Ejemplo típico de traslativo de uso es el arrendamiento. Yo estoy rentando mi departamento. Te lo estoy rentando para que vivas en él, lo uses tú y tu familia, pero yo sigo siendo el propietario. Y una vez que venza el contrato, te sales, me dejas mi departamento y yo sigo siendo el dueño del departamento. En los de dominio, transmito la propiedad. En los de uso, no transmito la propiedad. Simplemente transmito que tú uses, que tú utilices, que tú dispongas de ese bien a través de un arrendamiento o a través de un comodato. Los contratos de garantía son los que otorgan para asegurar que realmente vamos a cumplir con la obligación o con el pago al cual nos hemos comprometido. Acuérdate, cuando vamos al banco y le pedimos un dinero, el banco nos lo presta, siempre y cuando dice, ¿qué me das de garantía? Sí, sí, sí. Porque a la palabra, pues nomás no. Y porque eres mi sobrino, no, no, no. Tú dame una garantía. ¿Qué me das de garantía? Ah, pues te dejo mi coche de garantía. En caso de que no pague, pues te quedas con él. Te doy las escrituras de mi terreno, de mi casa. En caso de que no te pague, pues te quedas tú con la casa, con las escrituras. Te estoy dando como garantía un bien mueble. Esto es una prenda. Perdón, un bien mueble, un coche. Unos aparatos electrodomésticos, unas computadoras. Eso es una prenda. Pues yo te doy una casa, una finca, un terreno, un edificio, un departamento, entonces eso es un bien inmueble. Entonces ahí te estoy dando una hipoteca. ¿Qué ves como garantía? Pues te hipoteco a tu nombre mi casa, mi terreno. Entonces las escrituras quedan como hipoteca. En caso de que yo no te cumpla, no te pague, pues me embargas, te quedas con ello, lo vendes, lo que te das, y recuperas tu dinero y además recuperas tus intereses. Hoy nombro a un fiador, a un aval, para el caso de que yo no cumpla, otra persona va a pagar por mí, mi tío, mi hermano, mi hijo, mi papá, según el caso, mi compadre, mi socio. Te va a dar un fiador, te va a dar un aval, para el caso de que yo no cumpla, entonces vas y le reclamas a mi compadre, a mi hermano, a mi tío, de que yo no te he pagado para que ellos te paguen. Contratos de garantía. Para asegurar, para no repetir, contratos de garantía para garantizar, no. Contratos de garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación o bien el pago de una prestación. Y por último tenemos los contratos de servicios, donde destacan el depósito y el mandato. El depósito, donde yo voy a un almacén o a un banco, el ejemplo más típico, y dejo ahí mi dinero para que el banco lo guarde, lo cuide y lo conserve. Y cuando yo se lo pida, el banco me lo restituye. Es un contrato de servicios. No como está haciendo el servicio de guardar, de conservar mi dinero. Pues está comprometiendo y se obliga a regresármelo cuando yo lo pida o se lo exija en parcialidades o en forma total. Algo es el mandato, que es cuando yo nombro un representante apoderado legal para que en mi nombre y representación realice un trámite, una gestión, dado que yo no puedo o no tengo el tiempo, ¿sí? Entonces doy un poder, una carta poder, un mandato, para que tú en mi nombre y representación hagas el trámite, realices el pago o cobres el dinero que yo personalmente no lo puedo hacer. Entonces voy a contratar para que tú me des ese servicio, para que tú en mi nombre y representación, insisto, realices mi trámite, lleves a cabo el pago de un servicio o bien lleves a cabo el cobro de alguna renta o de algún dinero que me debe X persona. Así a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, pero a muy grandísimos rasgos, te estoy dando a hacer ver una visión general amplia de lo que es el derecho civil. Tan amplia y tan compleja es que, como te dije al principio, las universidades dividen al derecho en varias materias: civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, incluso algunas hasta hablan de civil 5. Algunas otras pues lo reducen, lo compactan, derecho familiar y derecho usuario queda en uno solo.
acto jurídico y contratos quedan en otro solo curso. ¿Sí? Lo importante es que conozcas en su complejidad, conozcas en su amplitud lo que abarca el derecho civil y lo complicado quizás, claro, si no estudiamos o no ponemos atención, pues sí nos va a ser muy complicado. Pero resulta que entendiendo este galimatías, cómo está estructurado, cómo se conforma el derecho civil, se nos va a facilitar, por tanto, su conocimiento, su aplicación, que usted debe de ir conociendo, de ir manejando y debe de ir aprendiendo, porque insisto, llegará el momento que tú ya lo tendrás que explicar, ni pedirás que te expliquen qué es lo que dicen. Y realmente que tendrás que utilizar el concepto, el término, la palabra adecuada para englobar una idea, un pensamiento y no estar explicando asunto por asunto, caso por caso. ¿Sí? Promoveremos un juicio de desahucio. ¿Se acabó? Oye, ¿y qué es un juicio de desahucio? ¿Y en qué consiste el juicio de desahucio? ¿O para qué sirve el juicio de desahucio? El juicio de desahucio es el que se utiliza para correr, vamos a llamarlo así, para lanzar a nuestro inquilino por la falta de renta de 3, 4 meses que no ha cubierto. Y que por tanto, será que lanzarlo, habrá que quitarlo. Entonces, como puedes ver, ya ahí estamos hablando perfectamente de qué es esto. Procede el despido injustificado. Sabrás qué es un despido injustificado. Nuestro trabajador va a tener una incapacidad parcial. No, es una incapacidad permanente parcial, es una incapacidad permanente total. Entonces, entre una incapacidad parcial, una incapacidad permanente total y permanente parcial, hay una enorme diferencia. ¿Sí? Entre un pago a cierto tiempo y a cierto tiempo y ya cierto tiempo fecha, hay otra enorme diferencia. Bueno, entre librado y librador, entre girado y girador, entre aval y avalista, entre fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, hay unas enormes diferencias. Entonces, jóvenes, estamos entrando a una materia muy compleja, muy amplia, de muchos términos, de muchos tecnicismos, que no solamente hay que conocerlos, hay que dominarlos, hay que memorizarlos y hay que tenerlos presentes. Y hay que saberlos aplicar y saberlos qué decir. El saber utilizar los términos correctos te va a permitir a que tú seas reconocido y a que te des cuenta si tu contraparte está mal. ¿Por qué va a poner cara de cuate? Cuando tú te hables y digas que la accesión, que la abulsión, que la aluvión, que la precisión positiva, que la negativa, y veas su cara de incredulidad de que no sabe de qué estás hablando, ya vas de ganar, compadre. Es donde tienes que agandallar sobre tu contraparte para que de esta manera puedas ganar también hasta en eso lo que es siendo un juicio. Bueno, jóvenes, felizmente hemos terminado nuestras clases el día de hoy de Derecho Civil, pero nos estamos dando ya una pequeña introducción